¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Liliana Michel y hoy tenemos un nuevo episodio Más allá del espacio y con un invitado realmente muy especial que es Rafa Neninger. Les voy a decir un poquito así, una introducción muy chiquita. Para mí es un personaje increíble, son historias con trascendencia. Esta historia realmente me impactó desde el día que la supe. No había manera de no invitarlo y decirle que viniera y con mucho gusto aceptó. Y se van a encantar de oír este testimonio de vida tan hermoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Hola Liliana, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que Dios acomoda estas citas divinas. El timing, ¿no? De poder estar en Hermosillo para la boda de la hija de mi amigo, Rodolfo. Y pues qué gusto poderte acompañar. No, la verdad es un honor, es un gustazo. Y definitivamente Dios mueve sus hilos. Sí. Mira, les voy a dar un poquito de contexto. Rafa vive en San Diego, es mexicano, nació en Ciudad Obregón, Sonora. Mi esposo lo conoce desde niños, Sí. o sea, crecieron juntos. Y tú te vas a vivir a San Diego, ahorita nos platicamos, ¿no? Tú Sí, te sí. vas a vivir a San Diego hace 25 años, más o menos. Sí, 25. Nosotros tenemos 31 años de casados. El caso es que allá hiciste tu vida, tienes a tus hijas, todo, pero hubo un antes y un después en un momento de tu vida. Pero primero tú nos vas a platicar, no yo. Quiero que nos platiques a grandes rasgos, a qué te dedicas, qué estudiaste, por qué estás allá, te casaste, todo eso. A ver, platícanos. Sí, mira, soy Rafael Neninger, nací en Ciudad Obregón. Estudié la carrera en Tucson, Arizona, de ingeniero en sistemas. Cuando me gradué me fui a Monterrey a trabajar. Ahí conocí a Miriam, mi esposa, y allá nos casamos. Y salió la oportunidad de una startup de internet en el 99. Entonces lo echamos a volar y fue como nos fuimos a San Diego. Habíamos dicho, bueno, estaremos unos 3 años a ver qué tal. Y si no, pues nos regresamos. Gracias a Dios todo salió muy bien, ahí nos quedamos. Ahí nacieron nuestras hijas y ahí trabajo yo para una compañía de energía y aparte hago consultoría, entonces ahí pues hemos hecho nuestra vida. Qué padre. Sí, son cuatitas, ¿no? Son cuatas, sí. ¿Idénticas o cuatas? Son cuatas, Cuatas, como le llaman fraternal twins. Yo soy cuata. Ah, qué buena onda. Soy cuata, okay. De hombre. Ok, qué padre. Muy, muy padre. Sí, y luego. Y entonces, pues ahí fue que hicimos nuestra vida, apoyando a mi esposa en sus proyectos y ella apoyándome. Y pues así fue como poco a poco se fue dando la situación de mi corazón hasta llegar al incidente que viví. ¿Eso fue en el 22? En el 22, noviembre 28 del 2022. Fue noviembre 28, ok. Sí. Ah, no, entonces a Jorge le había pasado antes. Sí, un par de semanas antes, ¿verdad? Sí, yo pensé que tú habías sido antes. O sea, los que no me siguen o los que me siguen saben que Jorge, mi esposo, también tuvo casi se muere, también fue, nomás él fue más suertudo que tú. Ajá. Bueno, pues que quién sabe, ¿no? Ajá. Pero no llegó al infarto. Así es. Lo detuvieron antes, sí. Pero sí, su pronóstico de vida era de 0. Entonces, a ti tú estás en un gym, estás en el gimnasio. De hecho, en casa de unos amigos, ahí en su casa adecuaron el gym, por así decirlo. Entonces, yo esa mañana salí a mi clase. Normalmente tomamos la clase Miriam y yo. Mimi le digo de cariño. Ajá. Y ella iba a recibir a unos clientes para una consulta y entonces fue que yo solo fui a la clase, ¿no? Y ya estando en la clase, de repente simplemente perdí el conocimiento. No recuerdo haberme sentido débil o que me estoy mareando. Simplemente abrí los ojos y ya está en el hospital. O sea, ¿no te diste ni cuenta? No. ¿Ni se te apagó la luz? No, nada así. ¿Y qué te platicaron? ¿Qué pasó? Que caí y primero pensaron que me había mareado, que había perdido el conocimiento por un mareo, ¿no? Ajá. Pero luego ya uno dijo, no, sabes que esto es un ataque al corazón, y ya empezaron síntomas, empezar a babear y todo, y es cuando te das cuenta que la mano de Dios está en medio de todo. La instructora, Blanquita,
inmediatamente me empezó a dar la respiración, el CPR, que le llaman en inglés, durante 6 minutos, en lo que llegaban los paramédicos. Llegaron los paramédicos, también me dieron CPR y luego me dieron los shocks 2 veces. Y de ahí, sí, reaccioné. O sea, cuando ella me estaba dando el CPR, reaccionaba y luego volvía a caer. Y así estuvo. Ajá. Dice Blanquita que ella terminó con las manos moradas de tanto... tan fuerte que hizo, es que es mucha fuerza. Sí, sí. Entonces, ya fue que me llevaron al hospital Sharp, que está ahí en el área de Chula Vista. Y cuando ellos vieron la situación, dicen, no, hay que mandarlo al área de trasplantes. O sea, inmediatamente se dieron cuenta que ya no había manera. Sí, se dieron cuenta que las 3 arterias estaban tapadas. Entonces ahí me hicieron una cirugía y de ahí me mandaron a la sucursal del hospital que es especializada para eso. Ajá. Y yo despierto en la noche y pues lógicamente es algo malo pasó, ¿no? Y ya me empiezan a platicar todo lo que había pasado. ¿Y ahí te dolía? Estaba sedado, entonces no sentía mucho el dolor, pero pues ya en la medida que las medicinas van cediendo, empiezas a sentir molestia. ¿Y viste a Miriam y a tus hijas? Sí, las vi. ¿Y ellas qué te platican cuando supieron? Mira, cuando caí, una de las compañeras de la clase le habló a Miriam y entonces mi hija, una de las cuatas, fue y me vio ahí tirado. Para ella pues fue un shock ver eso y gracias a Dios esta amiga la abrazó y no dejó que viera todo lo que estaba pasando. Le dijo, todo va a estar bien. Ajá. Todo va a estar bien. Pobrecita. Sí. Y Blanquita, y luego vamos a platicar cómo Dios acomoda circunstancias para algo más especial, ¿no? Porque ella le decía a Blanquita, no dejes que se muera. ¿Tu hija? Sí, le decía a Blanquita, la instructora. Ay, y luego platicamos más a detallito, pero el esposo de Blanquita había fallecido por un paro cardíaco. Y no hubo quien le ayudara. Ay, entonces, a raíz de eso, ella decidió aprender a dar la respiración pulmonar y cómo a través de esa circunstancia ella pudo cerrar el ciclo. Qué impresión, o sea, porque ella te pudo salvar, para ella también se sanó su herida. Así es. Así es, ¡ay, qué horror! Sí. Bueno, qué privilegio, la verdad. Sí. Y luego llegas al hospital. Llegué al hospital y... Despiertas en el hospital. Sí, o sea, sentía molestia, pero me sentía bien, ¿no? Pero no te dicen a qué gravedad. O sea, te dicen, bueno, pues sí, tenías 3 arterias tapadas. Estamos viendo, lo más probable es que va a ser candidato a trasplante de corazón. Pero conforme van pasando los días, pues el corazón estaba funcionando al 10%. Entonces te ponen una bomba y luego a los pocos días dejan de funcionar los riñones. Ah, caray. De todo el shock que el cuerpo recibe, los riñones dejaron de funcionar y me conectan a la hemodiálisis y el especialista dice, vamos a esperar un par de semanas y primero Dios, dice, todo, es muy común que los riñones puedan reaccionar y en ese momento dices, todo Dios, va a pasar, sí, va a estar bien. Todo va a estar bien, Dios me va a ayudar. Ajá. Y no. Ajá. Y luego pues ya me hacen la traqueotomía y con el tiempo le cae una infección. Ay, no. De las 2 bacterias más complicadas, ahí estaba. Ay, no. Y luego se me empieza a formar agua en los pulmones y luego se me desarrolla una hemorragia interna. Entonces todo se va complicando. En lugar de decir, oye... Vas avanzando, vas para atrás. Sí, voy para atrás, ¿no? Ajá. Y sí, y recuerdo que una noche llorando con Dios, porque ves cómo se va complicando, ya las noches eran muy incómodas y físicamente te empieza a desgastar. El hecho de que no duermes bien, no te estás recuperando y como no te estás recuperando, entonces... No estás fuerte. Sí, y entonces sí una noche de mucho dolor que dices, bueno Dios, yo quiero vivir, ¿no? Pero
Yo sé que si tú me llevas, te vas a encargar de Miriam, de las cuatas, pero que se haga tu voluntad. Yo te entrego. En sus manos. Me puse en sus manos. Ay. Y dices, pero le dije, Dios, pues uno hace muchos esfuerzos y proyectos para sacar adelante a los hijos a través de la universidad, y ya estaban las hijas a 6 meses de graduarse. Híjole. Ajá. Y hacíamos preparativos para la graduación y se viene el incidente, ¿no? Y te das cuenta de la fragilidad de la vida. Sí. Y en ese momento le dije, Dios, yo sé que si tú me llevas, te vas a encargar de Miriam, te vas a encargar de las cuatas, pero yo quiero vivir, le dije. Papá, yo quiero vivir. Ajá. Ay, me encanta. Tengo viajes que hacer con Mimi. Todavía hay cosas que hay que hacer. Y con las niñas. Sí, quiero verlas graduarse. Y quiero llevarlas al altar. Quiero llevarlas al altar. Quiero tener a sus hijos en mis brazos. Así es. Ajá. Y entonces, pero ese entregar, sabiendo que Dios tiene el control de todo, que tiene un propósito en todo. Y entonces te das cuenta que lo único que tienes control es tu actitud. O sea, yo no puedo hacer nada en ese momento para curarme, sino poner mi mejor actitud. Y fue a lo que me dediqué. Se complicó tanto, me venían arritmias, pues el corazón estaba a un 10%. Hay un procedimiento que hacen que le llaman ablación, cuando el corazón tiene algunas áreas muertas a raíz de que no está fluyendo sangre. Entonces, a través de un procedimiento quirúrgico remueven eso para ayudarle a que el bombeo no se complique. Okay. Pero vino el especialista y dijo, no, aquí no hay nada que hacer. O sea, no, ni eso. Ajá. No se puede. No. ¿Y ahí cuánto tiempo ya tenías? Ahí era, pues mira, primero como que me estaba estabilizando, y a mediados de diciembre me pusieron en la lista de trasplante. De trasplante. Ya habían ahí decidido que iba a ser trasplante de corazón y de riñón. Lo que te das cuenta es de que alguien tiene que morir para que tú vivas. Así es. Ajá. Entonces, en las noches que ya termina la hora de visitas, pues estás tú y Dios. Sí. Y es cuando dice, Señor, pues sé que alguien tiene que morir para que yo pueda vivir. Le doy gracias a esa persona, porque en su amor dice, el día que yo ya no esté, que mis órganos le den vida. Y entonces, aunque él ya murió, su corazón vive en mí. Y el propósito de mi vida se da a través de su generosidad. Claro. Perdón. Entonces, cuando empiezas a reflexionar todo eso y dices, Señor, voy a vivir agradecido cada día que tú me des. Y es cuando se complica todo, y ya que se complica, me deciden ponerme en un coma inducido. Eso fue como el 28 de diciembre, 27, 28 de diciembre. Okay. Y tratan de estabilizarme, pasa Navidad, Año Nuevo. Fue un tiempo pues muy difícil para mi esposa, para tus niñas, para mis niñas, para tu mamá, para mi mamá. Y a principios de enero ellos veían que todos pues no veían mejora, y hacen una junta con Miriam y le dicen que, ¿sabes qué? Rafael está sufriendo mucho. Yo ya estaba fuera de la lista de trasplante. Decían, Rafael no va a regresar a la lista de trasplantes. Te invitamos a que le des una muerte digna y lo desconectemos. Ay, pobrecita. Ay, qué horror. Pero el amor de Miriam, su fe, y para sus pulgas dijo, quiere los aparatos y por eso lo quiere desconectar, ¿verdad? Ajá. No, dice, pero es que toda su vida es artificial, sus pulmones, sus riñones, las bombas en su corazón, el derrame interno. Haz lo que tengas que hacer, dijo, pero dale la oportunidad a Rafael de que luche por su vida. Todavía no. Y todavía le dicen, bueno, me acuerdo que por lo que me platican, que le preguntaron a mis hijas, si tu papá estuviera en la situación, ¿tú qué crees que quisiera tu papá? No, sí, que luche por su vida. Ajá. Y la pintaban muy negra, pues, porque
Porque estaba bien negro, ¿no? Estaba Sí. bien negro, ¿no? Y así como dicen coloquialmente, a mí me agarraron dormido, ¿verdad? Si a ti no te preguntaron. Sí. Y entonces, Miriam dice, lo que necesitamos es un milagro. Sí. Y entonces ese día a esa junta no fue mi cardiólogo principal, se reunieron el día siguiente y Miriam le dijo, a ver, ¿qué es lo primero que tiene que suceder? Dijo, bueno, lo primero le tenemos que encontrar dónde está la hemorragia. Pero me dice, el problema es de que Rafael estaba entubado tanto tiempo que su tráquea no está lubricada como la de una persona normal. Entonces, cuando metemos la cámara es muy probable que la podamos perforar. Sí, y entonces si ahí se nos desangra, ahí va a quedar, pues sí, hagan la lucha. Hagan la lucha. Lógicamente, pues firma papeles donde los médicos van a hacer su mejor esfuerzo, pero no hay garantía de nada. Y gracias a Dios salió bien. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Y Miriam, ella quería conocer a detalle qué era lo que tenía que suceder para que la oración estuviera enfocada precisamente en eso. No era no decir que Rafael viva. Sí, pues ese es el destino final, pero ¿qué tiene que suceder primero? Que encuentren la hemorragia. Entonces Dios, que encuentren la hemorragia, que no se desangre. Primer paso, encontrar la hemorragia. Sí. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el siguiente procedimiento va a ser, no recuerdo si todos, ¿no? Y así estuvieron. Para esto me había dado un brain seizure, y dijeron, pues vamos a despertarlo, pero no sabemos cómo va a despertar. Y bueno, desperté, y para mí fue como despertar de un día para otro. Le digo, no le digan luego que está en esta situación, que pasó 1 mes y medio en coma. Y ok, está bueno. 1 mes y medio, tú no supiste. No supe nada. Fue un día, fue una noche. Sí, así exactamente. Y entonces ya despierto, y la señora de la limpieza, pues ya la conocía porque ya tenía un par de semanas. Rafael, feliz año. Y yo como que feliz año. Sí, todavía no pasa. Y sí. Así, ¿no? Entonces, ella ya me dieron la noticia de todo lo que pasó. Ahí sí ya me di cuenta, porque para conectarme las bombas, porque primero tenía una bomba, pero se había complicado tanto que después conectaron 2, una para ayudarle a la sangre a fluir hacia adentro y otra para que saliera. Y entonces intentaron cosas nuevas. Un directivo del hospital conoce a mi cuñado, a Lalo, y entonces le dijo, normalmente alguien que llega en el estado de Rafael se muere a los 3 días. ¡Qué impresión! Entonces, con todo y la tecnología que tenemos, es en casos como en el de Rafael que podemos intentar algo y aprender algo. Pues cierto. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque ahí aprendieron algo, y entonces, ya que despierto, cuando conectaron esas bombas, conectan por el hombro, y es muy común que dañan nervios en el hombro. Entonces cuando yo desperté, el brazo lo podía mover, podía girar tantito la muñeca y los dedos así tantito. Ajá. Entonces, a raíz de eso fue que empezó la rehabilitación. Empieza un proceso de rehabilitación, y simplemente después de 1 mes y medio de no poder o de no moverte, pierdes la fuerza en todo el músculo del abdomen. Sí, entonces un movimiento para ajustarte, que para ti y para todos se nos hace la cosa más natural, yo no podía, ¿no? Entonces la rehabilitación era el primer paso era poder levantar el brazo, ¿no? Entonces todos los días poder levantar el brazo, y luego ya después poder tratar de levantar la espalda, y primero con todos los aparatos conectados. Sí. Era, tenía la estadística de él que el paciente más crítico de todo el hospital, ¿no? Ya lo creo. Entonces, pero desde esa noche cuando lloré con Dios, todo fue más fácil. Sí. Le entregaste tu vida a Dios. Así es. Y en la Biblia, en Filipenses 4:6, dice que nada estemos afanados. Exacto. Que sean conocidas nuestras peticiones con súplica y acción de gracias. Y yo cuando había leído ese versículo, siempre me acordaba de la súplica en las oraciones. Ajá. Pero la acción de gracias, Dios te está diciendo, pídemelo
y empieza a dar gracias, porque algo va a suceder. Entonces, comenzó la rehabilitación, me logré sentar, en su momento me logré parar, empecé a caminar y después ¿Y cómo caminabas con las bombas conectadas? Pues se tardaban más en prepararme, me ponían unas vendas para evitar coágulos y pues con esfuerzo, ¿no? Todos los tubos ahí los tenían y luego... ¿Y cuántas personas te ayudaban a poder dar un paso? Como unas 4 personas. Sí, fácil, claro. Luego a lo mejor te puedo compartir algunos videos ahí. Ajá. Y ponía música y cantábamos con la música y te das cuenta que la gente que trabaja en cuidados intensivos es gente que lo hace por vocación. Son unos angelitos, ¿no? Son ángeles. ¿Verdad que sí? Sí. El cariño. Y una de las enfermeras me dijo, Rafael, es que tu historia nos inspira porque durante la pandemia nuestro trabajo se hizo muy deprimente, porque era ir al hospital a ver a nuestros pacientes morir. Entonces no querías hacer un attach porque te iba a doler más cuando ellos murieran. Y contigo, dice, que no contábamos. No que la fueras a hacer. Había noches que le avisaban a Miriam, vengan a verlo porque no sabemos si la pasa. Ay, pobrecita. Sí. La historia de Miriam y la historia mía fueron 2 perspectivas bien diferentes. Sí, no, por eso muero por hablar con Miriam. Sí, ya habrá oportunidad. Sí, entonces hago toda la rehabilitación y finalmente me dice, ¿sabes qué? Ya estás listo. O sea, vuelves a tener cierta fuerza para volver a estar en la lista. Sí, y porque yo le preguntaba al coordinador de los especialistas, ¿cómo para cuándo? Y entonces me decía, es que cuando tú tengas la capacidad de aguantar 2 días de operación, porque el trasplante de corazón es un día y el trasplante al riñón... al mismo tiempo, tiene que ser. Okay. Así es. Entonces, hasta el momento donde a principios de marzo fue cuando ya dijeron, ok, te vamos a poner otra vez en la lista. Y esto fue en noviembre, ya llevabas un montón. Sí, ya era principios de marzo. Cuando yo desperté, uno de los primeros especialistas que me visitaba, el del corazón, y me acuerdo que él, cuando me revisó, decía, no lo puedo creer, como hablándose él mismo. Ajá, esto no puede estar pasando. Okay. Al día siguiente viene y otra vez me dice, bueno, más bien él hablándose, no lo puedo creer. Entonces, más tarde llegó Miriam y le digo, ¿sabes qué? Ya van 2 días que viene el doctor y me dice que no puede creer, como hablándose. No sabes, me dice, es que él era de los doctores que decía, ya mejor desconectarlo. Él era el primero que decía. Era uno de los que le decían, ¿no? Y finalmente, marzo 29. Les dan la noticia que que ya estaba listo el corazón. Pero, y luego 2 órganos, o sea. Sí, del mismo donante, ¿no? Entonces, recuerdo cuando me llevan de la cama al quirófano y vas así viendo las luces, vas por el pasillo y yo todavía así como orando con Dios diciendo, bueno, Señor, aquí vamos. Sí, ya por fin, ahora definitivamente tengo que salir librado de esto. Así es, ¿no? Entonces, poniendo todas las manos de Dios, entonces hicieron el primer día la cirugía, el trasplante del corazón. Te conectan el nuevo corazón, tienen los 2 corazones así bombeando y esperando un tiempo para ver que el trasplante, que el corazón está respondiendo bien, y ya que confirman, entonces ya retiran el otro corazón. Ay, qué duro. Y luego ya te dejan en ¿Cuántas horas duró esa cirugía? Como unas 9, 10 horas. Híjole, ¿y tú a qué hora después de despiertas? Entonces, a mí me dejan dormido y al día siguiente hacen la cirugía de... ¿Tú no te despiertas hasta ya haber tenido las 2 cirugías hechas? Fíjate que una noche, yo estoy en que fue en la operación del corazón, abrí los ojos, porque hay un video, también te lo voy a... O sea, wow, hay un video. Que abrí los ojos y momentáneamente así como que respondí, sonreí y luego me volví. O sea, como que algo volviste en ti y luego ya no. Y ya bien, después de recuperarme del trasplante del riñón, el día 1 de abril, abro los ojos y ya, aquí estoy de vuelta. Y entonces, y sí, fue una emoción
es un llorar de alegría. Sí, es volver a vivir, volviste a Así nacer es. otra vez. Así es. Y entonces empieza Y tus rehabilitación de hijas nuevo. y tu esposa llore y llore contigo. Sí, sí, ¿Verdad que sí? sí, Es que totalmente. algo así nos pasó. Jorge, no sé si sabes que tenía las 3 arterias tapadas. Sí, sí, me platicó. Y yo no sé por qué está vivo y no le pasó nada, gracias a Dios. Pero en la segunda duró 9 horas. Cuando sale y nos dicen, porque algo pasó, Ajá. y nos dicen que estaba todo bien, lloramos, todos, Sí, todos, o sea, sí, era llore y llore, y nos abrazábamos, mi suegra, mi cuñada, todos, o sí. sea, llore y llore. Es una emoción, es volver a vivir. Me lo Así es. volvieron a dar, así. Así es. ¿Verdad? Así es. Y entonces ya comienza un proceso de rehabilitación. Yo recuerdo que yo sabía cuando Miriam llegaba al cuarto, porque ella siempre ponía música y luego ya aparecía a la entrada del cuarto, ¿no? Si era la de I Cantó Feel eso. Good de Ajá. James Brown, y ella siempre con su sonrisa, su apoyo incondicional. Entonces, para los médicos era impactante. Dice, ojalá todas las familias fueran así. Pues estaba mi mamá, mis hermanos venían, una hermana vive en San Diego y me visitaba seguido. Veían ellos mucha presencia de la familia. Y sí, ese acompañamiento es una fortaleza muy, muy bonita. Y la batuta, pues Miriam, ¿no? Que su fe, su confiar en Dios en medio Pero de la tuvo que dificultad. haber tenido un nivel de oración muy especial, porque Sí, no, humanamente no puedes. sí, Eso un humano no lo soporta. Ni sí. tú, ni ella, ni las Así es, niñas, así es. ni tu mamá. Porque yo Así sé es. que tu mamá es una mujer de mucha oración también. Sí. Y entonces es en esa oración, en confiar de que, precisamente como dijo Mimi, lo que necesitamos es un milagro. Y la gracia de Dios, había 2 capellanes que me acompañaron mucho y su oración eh, fue, te das cuenta cómo Dios acomoda a las personas para hacerte sentir que estás acompañado. Que esa prueba que estás viviendo, o Así esa, es, porque ayer me están diciendo, a lo mejor no es prueba, es circunstancias de la vida, pero como Dios te está fortaleciendo sí, en el momento más débil. así ¿No? es. Y luego cuando estaba yo en el cuarto, por la ventana podía ver, hay una autopista que corre a un lado, y en las mañanas se llena de tráfico de la gente que va a trabajar. Y me tocaba ver cuando a veces me paraba, y de cuántas veces yo estaba en el tráfico en la mañana quejándome De tráfico. Ahora quisiera y estar en el tráfico. quisiera estar. Y entonces te hace reflexionar de cuántas cosas damos por sentado y que es parte de vivir. Y es parte de un regalo cada día, ¿no? Así es, ¿no? Entonces terminó, salgo como por abril 25, 26. Yo vi Me tu pasé. video de cuando saliste. Ah, ok. Me Bueno, encantó. entonces primero salí a un área de rehabilitación. Ajá. Y me acuerdo, las cuatas cumplen años el 19 de mayo. Y yo decía, yo tengo que estar listo para estar en mi casa para el cumpleaños de las cuatas. Entonces cuando yo paso al área de rehabilitación, yo decía, mi trabajo es rehabilitarme para salir. Y habían dicho, tú vas a estar como unas 4 o 5 semanas. Pero, o sea, yo le echaba ganas y decía, ¿cuánto vamos a caminar? No, pues una vuelta a este circuito. Dabas Pues 2. daba la vuelta, daba vuelta y media o Ajá. 2, y luego ya después ibas a las escaleras y siempre daba un extra. Y es cuando te das cuenta, o sea, está en uno. O sea, te pones en las manos de Dios, pero ya está en uno. Pero también fíjate la motivación. Sí, O sea, porque, digo, tú eres papá, tú sabes el sí, amor tan grande. sí, Es que uno no se imagina cuando no los tiene y cuando tú ya tienes a tus hijos, sí, lo que eres capaz de hacer por ese ser sí, es eso. sí. Es una motivación fuertísima. Y luego otra cosa que también me di cuenta, cuando yo todavía estaba recuperando la fuerza, que no me podía levantar, los quieres abrazar, pero no puedes, porque Ah. físicamente no puedes. Lo primero que hice cuando me pude poner en la andadera fue abrazar a Mimi Ajá. y luego a mis hijas. Y algo tan sencillo,
Pero es lo máximo. Es lo máximo. Entonces, te pone una perspectiva muy, muy bonita. Y salí, me hicieron esa valla, probablemente ese es el video que viste. Ese video. Y te das cuenta cómo impactó a ellos, impactó a mí. Yo me hice donador. Muchos de mi familia y amistades se hicieron donadores porque vivieron de cerca la bendición de poder dar vida a alguien. A otra persona. Y todo eso, pues ya comienza la serie de medicamentos para tener la medicina antirrechazo. Porque esa es otra, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo sabes tú que ya lo aceptaste? Que ya está en tu cuerpo y no lo vas a rechazar. Pues a través de las medicinas es que acondicionan a tu cuerpo al bajar el sistema inmune para que no lo rechacen. Y es medicina que hasta que hay un cambio en tecnología es la manera en que voy a mantener este estado de salud. Pero la desventaja es que me hace más vulnerable a enfermedades como el cáncer. Eso, pero espérate tantito. Espérame tantito, a ver. Tú sales en el 2023 antes del cumpleaños de tus hijas. Sí, salí el 17 de mayo. 2 días antes. 2 días antes. Y fue el mejor cumpleaños de toda su vida. Sí. ¿Verdad que sí? De toda. Yo creo que para toda la familia, ¿no? Sí. ¿Cumplieron qué edad? Cumplieron 22. 22. Son del... Son del 2001. Oh, sí, ok. Cierto, y porque saliste en el 23, cumplió en 22. Sí. Exacto. Entonces, qué impresión. Bueno, sí, eso es un regalazo. Entonces tú ya estás, pero luego llega otra noticia devastadora. ¿Al cuánto tiempo? Al año. Mira, fíjate. Entonces, mayo 25 fue la graduación. Está bien. Fue la graduación. Fue la graduación de las hijas. Todo tú la disfrutas. Yo ya empezaba a sentir molestia en el cuello. ¿En qué fecha fue? ¿Junio? Fíjate, primero me acuerdo que Mimi y yo fuimos a jugar pickleball porque ya tenía un poco de movilidad, según yo. Agarré la raqueta del pickleball y quise moverme y me caí. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a la banca. Entonces, pero esa noche que enfrió, a los días empecé a sentir molestia. Y lo primero que piensas, dices, bueno, fue por la enfriada, ¿no? Porque yo cualquier enfriada suelo... luego saber que está mal. Entonces, y no se recuperaba, y empezó a haber una inflamación, y entonces lo reporté a los médicos, y dijeron, bueno, puede ser que sea paperas, pero digo, de un lado, sí se puede, o puede ser que la glándula salival se haya bloqueado. ¿Pero eso fue al cuánto tiempo? Eso estaba como en marzo. O sea, ha pasado mayo, junio, julio, Sí, ya había pasado todo un año, pasé mi cumpleaños. Lo festejé en grande. Claro. Y ya comenzó esa molestia. Empezaron los estudios, pues no encontraron ningún virus, empiezan a descartar cosas, y entonces hasta que dicen, bueno, es que puede ser que sea cáncer. Y ya me hicieron los estudios, y sí, tenía un linfoma non-Hodgkin's de célula tipo B, pero ya había pasado tiempo y ya se había desparramado al hígado. Es que que estés aquí sentado. Sí. Te están diciendo que tienes cáncer tipo 4. En etapa 4, En etapa 4. Sí, en el hígado yo estaba en 12 áreas. Para mí ya no había manera de vivir. Sí. Otra vez. Sí. Te dan esa noticia y... Mira, lo que yo viví del corazón, cuando escuchar que te digan, ¿sabes qué? Es que tienes cáncer, impacta, definitivamente. Pero ya no era tanto como lo otro. Exactamente. Entonces yo dije, Dios, estoy dando testimonio del milagro que hiciste. No creo que me quieres llevar al año, y siento que es como que le dije a Mimi, es Netflix temporada 2, le dije. Ay, no, es Entonces cierto. dije, sí, cuando estaba con 0,0001% de vivir, salí adelante, con todo respeto para el cáncer. Si tengo un 20%, me sobra. Y aparte, le digo, platico yo que fue como ir al gimnasio espiritual. Todo esto que viví, el estar, me reforcé en mi disciplina de mi devocional, en meditar en la palabra. Cuando me dieron el diagnóstico, Miriam estaba en un curso, un jueves yo le avisé de la noticia,
Pero fuiste con ella y le dijiste en persona, ¿no? No, por teléfono, porque ella estaba en Cancún en un taller. Ay, Dios mío. Aprendiendo. Y me dijo, me regreso, ¿no? Tú planeaste este entrenamiento por mucho tiempo. Hay algo que tú estás aprendiendo ahí que va a servir. Entonces, todas las mañanas, de lo que empecé a leer, es como que voy a trabajar la parte física, pero quiero trabajar la parte de nutrición y la parte espiritual. Ajá. Y entonces, en mi oración en la mañana es, Señor, tráeme al médico que tú vas a usar para sanarme. Fuimos a la cita con qué fe, ¿no? Sí. Ya era, tú lo veías clarísimo, sí. De esto no me voy. Y es por eso digo que es como un gimnasio espiritual. Lo haces tanto que ya tu respuesta natural, es decir, Dios, tú tienes un propósito en esto, que no sea por mi sabiduría, sino porque confío en ti. Los dones que tú me das, que sean a través de lo que tu gracia, tus puertas que abres. Conocimos a la doctora, hispana, y me encantó su espíritu de lucha. Me dice, yo te quiero dar la terapia que le daría a una persona normal, pero para tu corazón va a estar complicado, déjame hablo con unos especialistas. Es que aparte Dora es así como que la sal, ¿no? Sí, pero ella sí, o sea, yo te quiero dar la dosis que le daría a una persona normal. Y a mí cuando yo escuché eso es así. Entonces lo que decidieron fue que la primera dosis de la quimio me la iban a dar en el hospital para estarme monitoreando. Y entonces así fue. Y entonces ahí fue y la otra cosa que decidieron es que la dosis me lo iban a estar administrando a través de una bomba para que me la estuviera dando lentamente. Entonces yo iba, la primera dosis fue en el hospital, todo salió muy bien, gracias a Dios. Ya la bola ya en 2 días había bajado significativamente. La doctora se había sorprendido. Ajá. Entonces yo iba un lunes a la clínica, me daban la quimio, ahí estaba unas 4 o 5 horas y luego ya me instalaban la bomba y por intravenosa, de ahí al viernes, yo regresaba el viernes. ¿Y cómo te sentías? Pues mira, normalmente la primera semana, en la medida que está haciendo efecto, entonces te empiezas a sentir mal. La segunda semana sí era muy pesada. El cuerpo. O sea, la segunda semana era peor que la primera. Sí, y la tercera, como que te empiezas a alivianar. Y viene la cuarta. Por decir, el miércoles, jueves de la semana te estás sintiendo bien y ya el lunes, y el lunes ya era que sigue. Así es. O sea, que estás mal todo el tiempo. Sí, y se te hacen naftas, no puedes masticar, algo tan sencillo como comer un pan tostado, no podía casi, era mucho líquido, mucho de tomar líquidos, proteínas líquidas. Pero confiando en Dios. Y ¿cuánto tiempo, cuántas quimios fueron? Fueron 6 quimios y ya tenían programado un scan a la semana 4. Perdón, después de la cuarta quimio. Después de la cuarta quimio me hicieron el scan y habían reducido el tamaño de las 12 áreas donde lo tenía. 12 áreas. En el hígado ya nomás quedaban 2. Habían 2 cosas que medían, el tamaño y la actividad metabólica en ese tumor. Y había solamente ya 2 áreas que estaban por arriba del como problema. Ajá, así es. Pero dice, la actividad ha bajado mucho y recuerdo que nos dijo la doctora, esto es para celebrar. Ajá. Y tú ya estabas seguro que esto iba a funcionar. Sí. Y luego, fíjate, en mi devocional, me tocó en el libro de Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 20, habla de un dirigente que se llamaba Naamán. Ajá. Era el brazo derecho de un reino vecino de Israel. Entonces está él con una lepra y una sirvienta le dice, debería ir a buscar al profeta Eliseo, que hace milagros. Entonces va con él. Entonces imagínate, alguien de una estatura política como de secretario de Estado, ¿no? Y va, y entonces cuando llega, Eliseo le dice a su sirviente, ve y dile que baje aquí al río Jordán, que se sumerja 7 veces. Y entonces él cuenta la Biblia
que se molestó nada más, no me recibió. O sea, yo esperaba que iba a salir, iban a poner su mano y iba a sanar. Dice, ¿acaso en Damasco no hay ríos más limpios que este? Y se molestó. Y entonces le dijeron los sirvientes, ¿acaso si le hubiera pedido algo difícil no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más meterse 7 veces en el río? Entonces baja y se sumerge 7 veces y cuenta la Biblia que salió limpio, con la piel como de bebé. Y le da gloria a Dios, ¿no? Entonces, ahí cuando lo leí, aprendí, hay un proceso. Es cierto. Respeta el proceso. Cuando yo estaba después de la 4ª quimio, que ya todo iba muy bien, yo ya había comenzado aparte otras quimios que me aplicaban por la espina dorsal para evitar cáncer en el cerebro. Y si esas inyecciones eran muy molestas, ¿no? Metían la inyección, sacaban una muestra del líquido encefalorraquídeo, porque lo estudiaban para asegurarse que no había pasado el cáncer ahí. Y luego ahí te metían la quimio. Ajá. Y muy molesto porque pues a lo mejor el nervio se te mueve milimétricamente, pero era muy molesto. Pero como Dios me trajo ese versículo y dices, acepta el proceso. Cuando yo ya estaba así de limpio, decía, no, pues a lo mejor no necesito hacerme las últimas dos. No, ya. Chafo. Sí. Pero luego dices, ¿sabes qué? Tengo que respetar el proceso. ¿No hubo un momento de quiebre que te le revelaste a Dios, que dijiste, ya, párale? No. Cuando te dijeron cáncer otra vez, ya, no friegues, voltea para otro lado. Creo que vi tanto el acompañamiento de Dios durante la situación del corazón y la rehabilitación y el trasplante. O sea, ¿te entrenó para este momento? Sí, ciertamente, eso es lo que puedo decir. Sí, era molesto los efectos secundarios, pero yo sabía que Dios estaba en medio de todo. Y Dios permite eso para que veas que no nada más por tus fuerzas, sino es Dios el que te sostiene. Claro. Y ya terminamos todo. Me escanearon en octubre y en noviembre, no, en diciembre. La primera semana de diciembre Miriam presentó su libro en la FIL, en Guadalajara, y ahí estábamos y me llega la noticia de los resultados, totalmente limpio. No puede ser. Ya te estaban casi matando otra vez. Sí. Y ahí, o sea, hicimos una oración, ahí estaba mi mamá, estamos en casa de mi cuñado, y muy bonito, ¿no? Entonces, dices, Dios... Eso fue en el 2024. Diciembre de 2024. O sea, hace un año. Sí, hace un año. Entonces, hace un año, ya otra vez ya no más sustos. Entonces, yo sigo, cada 3 meses me escanean para saber que estoy bien. Para esto comencé a cambiar mi alimentación. En Tijuana hay una clínica Gerson, que es el apellido del doctor Gerson, que inventó este protocolo de alimentación, y lo hacía, pero no lo hacía al pie de la letra porque en ese no tomas proteína animal, pero yo por mi situación yo sí necesitaba. Entonces nuestra oración es decir, bueno, necesitamos encontrar un doctor que sepa, y una amiga de Miriam que trabaja en la clínica, en una junta de viaje, conoció a un médico en Londres que tenía experiencia trabajando con trasplantados. Y entonces nos contactamos y mi alimentación la coordinó con él, le mandé todos los estudios, y recuerdo la primera cita que tuvimos en videollamada. Me dice, Rafael, revisé tus números, y dice, ¿estos no son números? Esto no es humano. De una persona que ha pasado lo que tú has pasado. Sí, no. Entonces, y es cuando dices, es Dios. Claro. Acostúmbrate a escuchar noticias así, porque es Dios el que está. Sí, o sea, definitivamente es que esto es cuando dices no existe, respiras el aire que no lo ves. Así es. Pero es Dios, o sea, es una así mano. Es. Hay un versículo que se volvió mi lema. Cuando recién entré al hospital por lo del corazón, Miriam me escribió en una ventana del cuarto, Salmo 118.
versículo 7, donde David dice, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Ah, eso es todo. Ahí estaba. Y La luego, verdad, es que es muy bonito. sí, entonces, y me lo ponía enfrente para que cuando yo despertara, pudiera siempre ver ese versículo. Así es listo. Y luego, como a los 2 días, lo ve una enfermera y toma la Biblia y escribe el versículo en inglés. Ay, Abajito. qué hermosa. Pero a ver, y tú, cuando esa es tu vivencia, y cuando te platican tus hijas y tu esposa lo que ellas vivieron, ¿no se te hace todavía más fuerte escuchar Sí, eso? sí. Cuando yo le tuve que decir a mis hijas que tenía el cáncer, para ellas fue un shock porque se estaban recuperando de todo lo que De vivieron. golpe, y viene otro muy fuerte. Pero yo le dije, hijas, esta vez yo estoy despierto, yo estoy consciente, yo estoy en control. Y si Dios nos sacó de otra, que era más difícil, de esta, salimos con su ayuda. Y ellas no tuvieron ninguna reacción. ¿Cómo fue su reacción? Es Es que es muy válido y es muy humano sí, también. yo veía sus ojos cuando les compartía la noticia, pero cuando les recordé, les siento que les ayudó. Fue Se un domingo. reconfortaban ellas, Sí, ¿no? con Miriam me hablé el jueves Y te esperaste a que me llegara. esperé el domingo antes de irnos a la iglesia. Ok, pero ya estaba Miriam. Miriam llegó ese día en la noche. Ah, tú se le echaste solito. Sí. Qué fuerte. Entonces, y fue para ellas caminar otro episodio, ¿no? Otro versículo que me impactó mucho, en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me encantó, qué bonito. Entonces, tienes la certeza, Ajá. pero esa es la diferencia entre fe y esperanza. Esperanza es cuando sabes qué es lo que puede suceder, cuando hay una probabilidad de que lo Pero puedes la fe ver. es la certeza. Ajá. Y la convicción, aunque no se ve. Está fuertísimo. Sí. Eso es fuertísimo. Y fíjate, en otro versículo la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Porque Dios honra a aquel que se acerca creyendo. Y entonces dije, bueno, quiere decir que si Dios ve mi fe, entonces se va a agradar. Okay. Y ese es mi testimonio. Yo creo que definitivamente, como cualquier papá, o sea, ver hacia su hijo se vuelve loco, ¿no? Sí, pero exacto. Me encantó cuando dijiste que estabas todo papá, yo quiero vivir. Sí. Yo creo que tú como papá te piden algo tus hijas, sí, y se los quieres dar. Sí. Es lo más, o sea, se desvive uno por ellos, pues. Así es. Entonces ahora imagínate él cómo nos ama. Así es. A mí me encanta tu historia, pero yo sé que después de todo lo que pasaste, se volvió una misión de vida. Así como es. que ya entraste a una misión. Así es. Que digo, tú tenías una vida normal, preciosa, tenías una realización en todo. Sí. Muy equilibrada. O sea, es lo que yo digo, una persona de éxito. Cuando tienes como todos los niveles con éxito. Sí. Para empezar a tener una familia y un matrimonio exitoso, sí. Pues ya es estar del otro lado. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Pero tú, porque Dios te está, o sea, estamos que no es una vida normal. Sí, no. Estás muy atípico. Sí, eres totalmente, y definitivamente lo que tú me dices es que, bueno, Dios a todos nos da una misión de vida. Sí. Pero a ti te la dio como muy especial. Sí. Sí, o sea, a lo mejor a otros nos toca más facilito. Sí, la verdad. Si tú quieres, lo de Jorge fue para mí muy duro. Pero fueron 3 meses. Pero yo nunca lo vi mal. Uh-huh. Nomás sabía que estaba mal. Sí. Pero él tuvo mucha suerte, que él casi ni se enteró. Pero no lo puedes dar por sentado. Pero esto que te pasa a ti y a toda tu familia, es que no nomás eres tú. Yo creo que toda tu familia está viviendo para una misión que Dios les está pidiendo. Sí. Tú en una manera muy personal lo viviste, pero Miriam, de hacer tu pareja esa fortaleza, ese soporte,
el soportar, o sea, porque es el soporte de toda la familia. Así es. De tu mamá, de tus hijas, tuyo Sí. y de ella, aunque esté rota por dentro, volverse a levantar Y llegar al hospital en la mañana. O sea, y cantar. en la mañana oró y lloró a Dios, pero a la hora de la verdad, llegar al cuarto con la música. Yo estaba en la cama y yo escuchaba la música, aquí Ya va a estar. llegó. 2 segundos, entraba mi... Pero a ti te hacía feliz eso. Sí, sí, sí. O sea, sí, era muy diferente, que era muy humano también llegar a ver a una persona rota. Sí, Pero aún así estar rota y reconstruirte y sonreír sí, por las personas que más amas se convierte en misión. sí, Y luego ya que superas todo eso, bueno, es como yo lo estoy percibiendo, sí, sí. ¿no? Pero tú ser mi misión. Yo sé que saliste en noticias a nivel nacional, Sí, que te han entrevistado, sí, que tú has tenido que platicar esto varias veces y es muy duro. Pero también yo estoy segura que mucha gente que ha vivido eso, no nomás les has ayudado, también a sus familias, pero se han acercado a ti. sí, sí. He tenido esa bendición, ver el propósito ahí, ¿no? Cuando de mi devocional, cada vez que leía un versículo, como los que te he compartido, lo guardaba. Leía ese versículo y me gustó, lo guardaba. Y en diciembre del año pasado le dije a Mimi, ¿sabes qué? Ya tengo más de 30 versículos. Ya los Sí, hice ahí, todas ahí mi guardadito, listita. ¿no? Y me dice Mimi, ¿por qué no haces un reto y compartes por cada día uno de esos versículos? Y me encantó la idea y fue lo que hice en enero, comenzando el 1 de enero. Ella me ayudó a hacer el grupo de WhatsApp y a ayudarme a promocionarlo. Entonces, a ver, pero platícame eso. Ah, Hiciste un grupo de WhatsApp. ¿Y sí. por qué no usaste las redes? Eh, Muy buena pregunta. Usé poquito el Instagram, Ajá. pero como que sentí en mi corazón que tenía que hacer eso. Ajá. En la cuenta de Instagram he compartido y voy a empezar este año del 26. Es que Así. tú en el WhatsApp, ¿cuántas personas llegaste? 30, 100, 200. No, se juntaron como 480 personas. Imagínate, Sí, imagínate. O sea, sí, es más, esta plática le va a llegar a millones de personas. sí, O sea, es multiplicado por 10,000. O sí. sea, Y ¿no? entonces hicimos el reto por los 31 días y la gente quería más. Es porque yo compartía un versículo, ese versículo cómo me ayudó a mí y luego una oración. Entonces llegamos a los 31 días, no, pero síguele. Seguimos como otros 6, 7 días más. Y entonces dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer llegar esto a la gente? Y entonces ya con mi experiencia en sistemas, lo empecé a guardar, a sistematizar y, y entonces lo volví a dar como principios de marzo para que terminara en Semana Santa. Y ya estaba todo grabado, yo simplemente lo enviaba cada día. No, es que es fuertísimo. Hoy te voy a decir como Zacarías, a veces no se dan cuenta del nicho tan grande, tan impresionante, cómo puedes ayudar a la gente, a Sí, millones de personas. sí. Pero a mí me vuela la cabeza con esto, Mm. porque es increíble la misión que tienes. Sí. Es un honor tenerte aquí. No, al contrario, No. es aprovechar tu espacio para compartir. Es Dios abriendo puertas. Maravilloso. Es que Dios está abriendo puertas, Dios está diciéndole. Pero fíjate, lo que a mí me dice es que tú llegó un momento en que no dijiste, ¿por qué me tocó a mí esto? Dijiste, ¿para qué me tocó a mí esto? Exactamente. Fíjate, porque el por qué te lleva a hablar contigo y Ajá. voltear hacia atrás. Porque dices, bueno, pues es que la alimentación, es que los genes de mi papá. Pero cuando tú ves exactamente lo que tú dijiste, el para qué, no es voltear hacia atrás, sino es voltear hacia enfrente. Y en lugar de esa plática contigo, es una plática con Dios. Es increíble, pero fíjate, porque también te van a llegar casos que no fueron tan suertudos como tú. Es Sí. más, tú eres un caso muy excepcional de Sí, suerte. sí. Es definitivamente la mano de Dios que quiso decirte, estás aquí porque yo quiero. Sí. Punto. Sí. A mí me da la gana que estés aquí por algo, te quiero aquí por algo, o sea, pero es para esto te quiero aquí. Y fíjate, con un día que me visitaba uno de los capellanes, yo le decía,
yo me siento afortunado de que viví, pero yo sé que hay gente que no le toca vivir. Sí. Tú que has vivido como capellán, ¿qué comentario tienes al respecto? Y él me dijo, es cierto, me dice, me ha tocado ver gente que crees que va a vivir y que no la libra. Y gente como tú, dice, que los médicos ya te descartaron y sucede algo. Por eso dices que yo oro. Yo, a pesar de que veo gente que Dios es la voluntad de Dios. Pero dice, si uno tiene fe, entonces esa fe es la que puede disparar el mecanismo del milagro de Dios. Sí, Dios hace, sí, esas. O sea, ahí es un milagro médico que Sí, consta, es sí. totalmente declarado y Y, comprobado. y todo el mérito para ellos. O Sí. sea, yo les Ah, no, porque le echaron todas las ganas, sin ellos no sale sí, esto, sí, y claro. su Ajá. capacidad, o sea, Sí. el que me hizo el trasplante 41 años, Ay, no. entonces, entonces es algo que dices, la tecnología, ¿no? Pero cómo ellos fueron sorprendidos gratamente de cómo Dios usa su capacidad, su preparación, y pueden hacer algo que ellos quizá pueden dudar que vaya a ser exitoso, pero ellos confían en su capacidad y Dios usa nuestras habilidades para... Fíjate que con Jorge eh, llegó con 2 arterias al 100% tapadas y una al 90%. Yo no sabía nada, ¿no? Uh -huh. Nomás el doctor me dijo a mí que Jorge, que me despidiera de él, porque realmente era muy difícil que saliera de la cirugía. Wow. Y me dijo, despídete. Y dile a tus hijos que no están en Obregón y yo aquí, que se despidan. Diles que se despidan de él. Fue durísimo. Pero conseguí un sacerdote en 10 minutos, ¿no? Y me dice el padre, pues ya estoy aquí, pues ya lo metieron, pero usted lo meten, lo van a disfrazar y lo van a meter, diga que va a correr. Pero entonces, el doctor, ya estaban todos vestidos, ya estaban para intervenir. Y detiene todo el doctor porque le dice al padre, el doctor, después de que le dé la bendición a él, la necesito yo, porque viene muy difícil. Esto está muy complicado. Pero a mí se me hace que también, o sea, el doctor le pidió que sus manos las moviera correctamente. Fue un milagro enorme, no como el tuyo, porque, o sea, fueron los dos enormes, sí, pero él no sufrió. Sí. Tú sí sufriste muchísimo. Pero sí, llega un momento en que dices, bueno, por algo te dejó. Sí. Por algo estamos aquí, por algo, sí. ¿no? Así es. Es impactante como cuando, y dice Jorge, que cuando vio eso, como que dijo, esto sí está acá, viene feo. Como que sí estoy en la plancha muy cerquita, pero dice que eran sus inquietudes. Que él se empezó a angustiar mucho por mí, por los niños. Claro. Y que llegó un momento en que dijo, bueno, ellos y yo estamos en tus manos. Así es. Cuando él se soltó y le dio, dice que sintió una paz. Así es. Que se sintió feliz. Dije, mira qué mono, yo acá sufriendo. Sí. Pero es lo que me dices, es como que me remueve mucho, ¿no? Que no es nada que ver. No, pero como quiera, la historia de Jorge también es, o sea... Son milagros. Son milagros. Son milagros. No más que el tuyo es muy fuerte. Y por eso es la gratitud de poder estar en este espacio contigo, con tu audiencia y poder poner esa semilla de inspirar esa fe. Esa fe y esa esperanza y esa motivación de oración. Que la verdad, lo que yo digo, no importa qué religión tengas, lo que importa es que realmente estés en oración y te encomiendes y te entregues a Dios, y que la dificultad más grande que puedas tener la puedes sacar adelante. Así es. Entonces, mira, a ver, para cerrar, ya te comenté, son muchísimas personas las que te están viendo ahorita. ¿Tú qué mensaje les darías? ¿Con qué les puedes dejar de último mensaje a tantas personas que están viviendo una situación muy dura en su vida? Dios es un Dios de milagros. Ha sido, es y será ese Dios de milagros.
y creo que si te pones en sus manos, si aceptas, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que yo viví, pues a veces no lo pude clasificar como buena, tampoco agradable, pero fue perfecta, porque entiendes un propósito que Dios tiene. Cuando volteas atrás y ves cómo impactó a tanta gente, pero entregar tu voluntad a Dios, poner tu vida en las manos de Dios y confiar que si te lleva es porque quiere poner una flor en ese jardín celestial, y si te deja con vida es para dar testimonio y seguir inspirando fe. Entonces, no pierdas la fe, acércate a Dios, tómate de su mano y Él te va a llevar. Ay, qué hermoso. No, pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, Liliana. No, fue lo máximo. No sabes cómo me sirvió. Ah, qué bueno. Oigan, pues bueno, un episodio más de Más Allá del Espacio es para que vean que estas historias trascienden y siempre es un mensaje maravilloso. Hay que tener fe. Hasta la próxima, bye.